Hola, buenas de nuevo, bienvenidos a nuestro curso sobre liberalismo y cristianismo. Para la sesión de hoy, para esta cápsula, trataremos el tema de Juan de Mariana. Como saben, uno de los escolásticos tardíos, uno de los miembros de la Escuela de Salamanca más políticamente incorrectos y revolucionario. Sus contribuciones en el campo de la economía y en el campo de la política serán el contenido central de esta sesión. ¿Quién era Juan de Mariana? Bueno, pues quizás podríamos empezar por ahí, ¿no? Por dibujar unos rasgos de su biografía, unos rasgos de su personalidad. Juan de Mariana nace en Talavera de la Reina a principios del siglo XVI y muere en Toledo en 1624. Es un jesuita y desarrolla su labor como padre de la Iglesia católica, ya en este caso, investigando y dando clases en distintas universidades de la península ibérica. Además de eso, escribe uno de los libros más importantes del siglo XVI español, sobre el rey y sobre la institución real, publicado en 1599. El título en latín sería De Rege et Regis Institutione, y es uno de los libros más radicales y políticamente incorrectos de los siglos XVI y XVII. Un dato a tener en cuenta es que en 1610 dicha publicación fue quemada por subversiva en París, por el Parlamento de París, que la consideraba un atentado hacia la autoridad real. Y es que en cierto sentido el libro es un manifiesto antiabsolutista. Así creo que podríamos resumir el contenido central de la publicación. ¿Qué tipo de libro es este del rey? Este sobre el rey y sobre la institución real. Es lo que se conoce como un manual de príncipes, tradicionalmente lo que se denominaban instrucciones de príncipes. ¿Qué significa? Bueno, es un tipo de manual para educar al poder ejecutivo. No era nada nuevo en la época. Maquiavelo, en 1513, con su publicación El Príncipe, potencia y populariza este tipo de publicaciones, pero tampoco es el único manual de príncipes que encontramos en el siglo XVI. Egidio da Colonna también publica el suyo, Baltasar de Castiglione publica también el conocido manual El Cortesano, y en el mundo español sería bueno destacar un libro ya del siglo XVII, Empresas políticas, del Maquiavelo español Diego Saavedra Fajardo. El objetivo, como les decía, era educar al príncipe. No solo educarlo, contextualizarlo, mostrarle el sitio, el contexto social, político y económico en el que desarrollaría su tarea como poder, como cabeza ejecutiva del Estado. Además de eso, orientar al príncipe en valores, en virtudes. ¿Qué se considera un buen príncipe? ¿Qué es un príncipe acorde con la moral cristiana, con los buenos modos y maneras de la época? Por último, además, este tipo de publicaciones deseaban forjar liderazgo, forzar un líder que generase hasta cierto punto lealtad por parte de la ciudadanía, por parte de sus súbditos. Para todo ello, el manual, este tipo de obra, este tipo de género ensayístico, trataba distintos temas asociados a la moral, pero también temas asociados a política pública y a Estado. Funciones del Estado, actitud ante determinadas intervenciones del Estado, políticas públicas que el rey debía de implementar y, sobre todo, una reflexión general acerca de la costumbre y la tradición, que servían como límites al poder real. Este tipo de libros, en algunos casos, defendió el desarrollo de regímenes absolutistas, pero en otros casos, como es concretamente el de Juan de Mariana, fue uno de los grandes manuales para limitar el poder del rey, uno de los grandes, como señalé antes, manifiestos antiabsolutistas. La opinión de Juan de Mariana sobre temas asociados a funciones del Estado y temas relacionados con la economía es en muchos sentidos radical. Antiabsolutismo radical sería el concepto que resume su trabajo. En ese sentido, tiranicidio es la aportación más importante que da el autor. La idea es la siguiente: un rey no puede extralimitarse en sus funciones.
Un rey en sus funciones como cabeza del Estado tiene límites impuestos por la ley. Ley basada en la costumbre y ley basada en los principios religiosos. Si el rey sobrepasa esos límites, léase, si el rey sobrepasa los derechos que la ley le da, la ciudadanía, en este caso los súbditos de la época, tendrían el derecho no solo a rebelarse contra el poder ejecutivo, sino incluso a eliminar la amenaza que este poder ejecutivo representa para sus libertades. Esa es la defensa del tiranicidio que establece Juan de Mariana en su trabajo. Pero además, de la mano del tiranicidio hay otro tipo de cuestiones que son anticipo de la modernidad. En alguno de los pasajes del libro, Juan de Mariana llega incluso a defender, por ejemplo, la libertad de expresión. Juan de Mariana llega a defender incluso la división de poderes y sobre todo el imperio de la ley que, como dijimos momentos atrás, sirve de límite al poder real. Eso todo en relación al poder político, al papel del rey como cabeza del Estado. El rey debe ser comedido, debe tener límites en el ejercicio de su poder y si esos límites son superados por sus acciones, la ciudadanía y los súbditos tienen derecho a rebelarse. De la mano de lo anterior, Juan de Mariana también desarrolla una reflexión en clave económica. Yo diría una mezcla entre política y economía, pues lo que habla es de las funciones que debe tener el Estado en relación a la economía. Y nuevamente su pensamiento es otra vez revolucionario, otra vez muy radical, otra vez muy protomoderno. En ese sentido, Juan de Mariana es muy crítico con tres elementos centrales que en la época eran populares y que sirven de base, de pilar al sistema absolutista. De un lado, establecimiento de monopolios, de otro lado, venta de cargos y privilegios públicos. Juan de Mariana critica las tres cuestiones y se muestra radicalmente opuesto al establecimiento de monopolios reales y a la venta de cargos públicos. Dice que el rey que cae en ese tipo de prácticas debería ser excomulgado, uno de los castigos más importantes de la época. Además de eso, Juan de Mariana establece una reflexión bastante profunda e interesante sobre la hacienda pública y recomienda la moderación y la austeridad en los presupuestos. Todo ello debe ser autorizado por la ciudadanía. Es claro cuando señala que ningún rey puede imponer impuestos sin la autorización de los ciudadanos. Un elemento totalmente proto-liberal y muy revolucionario en la época, porque tenemos que ser conscientes que el siglo XVI y el siglo XVII en Europa es el siglo del absolutismo político. Para cerrar toda la contribución y toda la reflexión que Juan de Mariana realiza sobre la política y la economía, deberíamos acabar con un concepto clave, otro concepto clave. Igual que tiranicidio es un concepto clave, otro de los conceptos clave sería el de transparencia. Juan de Mariana es uno de los primeros autores en recomendar medidas de transparencia al interior de los estados. La ciudadanía debe de conocer a los mandatarios, la ciudadanía debe de conocer la situación económica de estos para que pueda evaluar si en el ejercicio del poder se han enriquecido ilícitamente o si por el contrario han guardado las formas y han desarrollado un comportamiento virtuoso de acuerdo a la moral de la época. Las medidas de transparencia son defendidas por este autor de manera clara en ese sobre el rey y sobre la institución real. Quizás con esto, con esta breve presentación de la contribución de Juan de Mariana, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la economía, cerramos esta nueva cápsula. Muchas gracias y hasta la próxima.